Uno de los problemas más importantes de la programación es la búsqueda de un elemento en una secuencia. Hoy vamos a aprender los dos algoritmos más importantes para poder resolver este problema. Supongamos que tenemos la siguiente secuencia y queremos encontrar un elemento X en nuestra secuencia. Supongamos que este es el número 5. Una de las maneras de poder resolver este problema es ir pasando elemento por elemento y tratando de ver si es nuestro número o no es nuestro número. Entonces, comenzando por el 4, no es, entonces pasamos al siguiente. Verificamos si el 3 es nuestro elemento, no lo es. El 1 es nuestro elemento, no lo es. Y nos encontramos de que el 5 es nuestro elemento. Por lo cual podemos determinar que existe el elemento 5 en nuestra secuencia A. Este algoritmo que acabamos de ver es la búsqueda lineal. Es el primer algoritmo que vamos a ver hoy. La búsqueda lineal es el algoritmo más simple de la programación y de la búsqueda. A pesar de esto, este algoritmo es muy importante y puede ser utilizado por base de datos o en cualquier caso que quieras buscar un elemento y no tengas ninguna otra información de la secuencia. El tamaño de nuestro arreglo, n. Entonces la complejidad temporal de nuestro algoritmo va a ser O de n. ¿A qué se debe esto? Que en el peor de los casos, lo que vamos a tener que hacer va a ser recorrer todo nuestro arreglo porque el elemento que estábamos buscando puede ser que sea el último elemento o no estaba en nuestro arreglo. Pero para poder saber que no esté en nuestro arreglo, lo que tenemos que hacer es recorrerlo completamente. Vamos entonces a ver el código de la búsqueda lineal. Definamos la n, que sea el tamaño de nuestra A, como habíamos dicho antes. Después vamos a definir el índice, donde vamos a estar recorriendo de izquierda a derecha. Este índice va a ser la flechita que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer va a ser ir recorriendo los elementos y aumentando el índice, ¿sí? Siempre y cuando el elemento ahí sea distinto a nuestra X. Es decir, todavía no encontramos nuestro elemento. Si no encontramos nuestro elemento, vamos a seguir iterando. Eso quiere decir que cuando lo encontremos, va a terminar nuestro bucle y vamos a salir. Y otra de las condiciones de corte que queremos hacer es si no está el elemento en nuestra secuencia, no queremos que siga infinitamente. Queremos cortarlo. Entonces vamos a decir que seguimos en el bucle siempre y cuando i sea menor a n. Es decir, no me pase el tamaño. Y por último, cuando vamos a haber encontrado un elemento correcto es cuando no tuvimos que recorrer todos los elementos y no nos pasamos de nuestro rango. Es decir, cuando i es menor a n. Y esto acá es la búsqueda lineal. Si vemos la complejidad la podemos entender bastante fácil porque el corte tenemos la primera guarda va a ser un corte más prematuro, que es cuando encontramos el elemento, y la segunda es cuando tuvimos que recorrer todos los elementos. Vamos a cortar el bucle cuando nuestra i llega al n, es decir, recorrimos n elementos. Bueno, y ahora veamos si anda todo bien. Lo que vamos a hacer va a ser compilar. Acá yo estoy utilizando un archivo que es el main.cpp, que es uno que yo hice para pasarle directamente nuestro arreglo. Y lo que va a ser importar a nuestra función que es exist, que va a devolver true o false dependiendo de si encontró el elemento o no lo encontró. Entonces, vamos a compilarlo y vamos a preguntar si encuentra el elemento. ¿Cuál es el primer elemento? El 8. Si encontramos el 8. El 8 lo encontró. Probemos con otro, probemos con el elemento 3. Probemos con el elemento 7, que es el último elemento. A ver si todos los casos verdes funcionan. Y probemos ahora con el último elemento, que es el 12. Este elemento no está, entonces funciona correctamente. Ahora la pregunta es si podemos mejorar la complejidad de O de n. Supongamos que tenemos una secuencia ordenada, ¿no? En este caso tenemos los elementos que están ordenados, el 1, el 3, el 4, el 5. La pregunta es, ¿podemos hacer algo mejor? Supongamos que queremos buscar el elemento X. Siendo X, no sé, el 7. ¿Cómo podríamos hacer para encontrarlo más rápido? Bueno, como sabemos que están ordenados, si en algún momento, ejemplo, comenzamos por el medio y validamos si el 5 es nuestro elemento o no, lo que podemos determinar es que todos los elementos de la izquierda, en esos elementos no puede estar mi X, porque son más chicos que el 5. Es imposible que esté. Entonces lo que nos queda es buscar entre el 6, el 7 y el 9. Es decir, creamos una nueva subsecuencia de la que teníamos, en la cual vamos a tener que buscar mi elemento. La manera óptima para poder hacer esto es separando cada vez
de a mitades. Es decir, siempre disminuyendo en la mitad la cantidad de elementos que teníamos en nuestra secuencia. Para poder hacer eso, siempre vamos a ir preguntando en la subsecuencia que tengo, vamos a comparar mi x por el elemento del medio de esa subsecuencia. Es decir, en este caso preguntamos por el 5, como no teníamos, lo que podemos hacer es armar la subsecuencia de los elementos de la derecha de ese, descartar todos los de la izquierda y continuamos. Y preguntamos ahora con el del medio de esta nueva subsecuencia, ¿sí? Este nuevo, si querés, podemos llamarlo A'. Preguntamos ahí si es nuestro elemento. En este caso es nuestro elemento. Si no fuese, buscamos en otra subsecuencia. Supongamos que nuestro 6 en vez del 7 era el 6. Y ahí lo podemos encontrar. Descartamos todos los demás y pudimos encontrar nuestro elemento, ¿sí? Entonces en el código lo que vamos a estar haciendo va a ser definir los corchetes de la izquierda y de la derecha y los vamos a ir moviendo dependiendo de qué elementos estamos descartando o no. Ejemplo, en este caso, como el 7 es más grande que el 5, vamos a descartar todo lo de la izquierda, por lo cual movemos el corchete para la derecha. Luego preguntamos por el del medio. En este caso ya ganamos, pero supongamos de nuevo que era el 6 en vez del 7. Entonces vamos a mover el corchete de la derecha, lo vamos a mover para la izquierda y descartamos, bueno, así todos los elementos. Y eso es lo que vamos a ir haciendo en el código para poder hacer la búsqueda binaria. ¿Cuándo vamos a terminar la búsqueda? Bueno, cuando llegamos al último elemento y el último elemento es o no es el que estábamos buscando. Entonces ahí es cuando terminamos. Vamos entonces a tratar de escribir la búsqueda binaria. Lo primero que vamos a hacer va a ser de nuevo definir la n como el tamaño de nuestro arreglo, ¿sí? Y vamos a definir nuestro corchete de la izquierda y de la derecha, el low, que es el de la izquierda, ¿sí? El bajo, y lo vamos a definir al principio con el índice 0, mientras que el high lo vamos a definir como n-1, es decir, el último elemento. Ahora, siempre y cuando supongamos que definimos una variable que es si existe o no existe. Entonces vamos a definir la variable exist y la vamos a inicializar como falsa. Entonces siempre y cuando no exista vamos a tener que seguir recorriendo. Y lo que vamos a escribir primero es lo que es la flechita, ¿sí? Que pongamos que lo definimos como mid. Entonces el mid lo que va a ser el high más el low dividido 2, ¿sí? El elemento del medio. Y una vez que tenemos el elemento del medio, vamos a preguntar, bueno, ¿el elemento del medio es nuestra x que estábamos buscando o no es? Si llega a ser nuestra x, entonces ya lo encontramos, ya ganamos. Entonces exist es igual a true y vamos a retornar exist en nuestro return. Ahora, si no, vamos a preguntar, bueno, ¿el amid es más chico que nuestra x? ¿Qué significa que sea más chico? A ver, vamos a pensarlo. Este es nuestro mid, ¿sí? El 5 es amid. Entonces, si amid, es decir, 5, es más chico que 7, lo que tenemos que hacer es mover el low para la derecha. ¿Para dónde lo tenemos que mover? Bueno, lo tenemos que mover a donde estaba el otro, el mid más 1, ¿no? Entonces, es igual a mid más 1. Bien. Else, en el caso de que x sea más chico que amid, ¿sí? Es decir, que sería en este caso si nuestra x en vez de ser un 7 fuese un 3. Entonces tenemos que mover el de la derecha para mid menos 1, ¿sí? Entonces vamos a poner high es igual a mid menos 1. Perfecto. Ahora, con solo esto nos basta. ¿Qué es lo que va a pasar si no está nuestro elemento en nuestro arreglo? ¿Va a seguir infinitamente? Pensémoslo. Entonces, arranca el exist en false, ¿sí? Vamos a preguntar si lo encontré o no lo encontré. Si no lo encontré, va a entrar a alguna de estas guardias, se va a mover el low y el high, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que va a seguir. Si no le pongo ninguna otra guarda acá,
va a seguir infinitamente en un loop. Entonces, otra cosa que le tengo que preguntar es, bueno, como los vamos a seguir moviendo, ¿sí? Y vamos a ir incrementando el low y decrementando el high, entonces tenemos que preguntar, bueno, el low, siempre que sea menor o menor o igual a high. A ver, déjenme pensar. ¿Cuándo van a ser iguales? Supongamos que son iguales. En el caso que tenemos el mismo elemento, así, tuc. En ese caso queremos procesarlo. Entonces vamos a decir menor o igual. Siempre y cuando que sea menor o igual lo vamos a procesar. Y cuando no sean, no procesamos más. Este es nuestro arreglo. Vamos a compilarlo de nuevo también. Y vamos a preguntar. ¿El primer elemento cuál es? El 1. El 1 lo encontramos. Perfecto. Ahora, el 3. El 3 lo encontramos. El 5. 5 lo encontramos. El último elemento lo encontramos y supongamos un elemento que no tenemos. Perfecto, no lo encontramos. Lo que nos falta ver es la complejidad de la búsqueda binaria. Como en cada una de nuestras iteraciones el espacio de búsqueda lo estamos dividiendo en dos, estamos descartando la mitad de nuestros elementos, la complejidad temporal va a ser O de log en base 2 de n, siendo n el tamaño de nuestro arreglo, como habíamos dicho antes, ¿no? Tuc n. ¿Esto qué significa? Que en la búsqueda lineal tenemos O de n y en la búsqueda binaria es O de log 2 de n. Bueno, claramente la búsqueda binaria es mejor porque estamos en cada una de nuestras iteraciones descartando la mitad de nuestra secuencia, pero ¿qué tanto mejor? Bueno, depende del tamaño de nuestro arreglo eso. Acá tengo un grafiquito en el cual le muestro que la búsqueda lineal va siempre a ser constante, ¿sí? Es lineal. Y la búsqueda binaria, como es un logaritmo, tenemos el gráfico del logaritmo, a partir de qué tan grande es el n, ¿sí? Dependiendo de qué tan grande es el n, significa qué tanto va a demorar, ¿sí? Lo que va a pasar es que cuanto más grande es el número, no va a ir creciendo, va cada vez creciendo menos en tamaño, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos un arreglo de tamaño 10, ¿sí? La complejidad temporal de la binaria va a ser más o menos 3. Ahora, si ponemos 100, va a ser 7, ¿sí? Está bastante cerca entre el 3 y el 7, pero mirad lo que creció la n entre el 10 y el 7. Ahora, si nos vamos a 1000, ¿sí? Un número muchísimo más grande, estamos multiplicando por 10, la complejidad de la binaria es más o menos 10. Ahora, si el n es 1.000.000, nada más en la binaria va a ser 20, ¿sí? Esto quiere decir de que cuanto más va creciendo, ¿sí? Nuestra n, menos va incrementando la complejidad temporal de nuestra búsqueda binaria, lo cual es algo muy bueno. Ahora, a pesar de esta diferencia, ¿sí? Entre lo que es la complejidad de la lineal y la binaria, no siempre puedes usar la binaria porque tenés la constraint de que tiene que estar ordenado nuestro arreglo así. Es algo que podés hacer si tenés una secuencia A que no está ordenada, podés definir, querer ordenarla y a partir de eso poder hacer búsqueda binaria. Eso lo podés llegar a hacer si tenés que hacer varias búsquedas, ¿sí? Pero la búsqueda lineal hoy en día sigue teniendo utilidades y muchas, porque si no tenés ninguna otra información sobre lo que es nuestra secuencia A, la búsqueda lineal probablemente va a ser lo mejor, ¿sí? Ejemplos. En la base de datos, cuando haces un full scan, es decir, tenés que recorrer todos los elementos porque no tenés un índice. Ejemplo, tenés una persona que tiene un ID que es un entero y un nombre que es un string. Si no lo tenés ordenado por el elemento que estás buscando, ejemplo por el nombre, supongamos que en la base de datos lo tenés ordenado por el ID, no te queda otra que recorrer todos los elementos, ¿sí? Ir preguntando uno por uno, che, ¿vos sos fulanito? Al primer elemento, al segundo elemento, che, vos sos fulanito, y así vas buscando uno por uno hasta que encontrás el elemento que querías o todos los elementos que querías. Entonces vas a tener que hacer búsqueda lineal, vas a tener que buscar entre todos los elementos. En esos casos no puedes usar binaria. Pero si sí estás buscando por un ID y lo tenés ordenado por el ID, lo vas a encontrar mucho más rápido probablemente, dependiendo del tamaño obviamente. Pero bueno, en el peor de los casos vas a tardar lo mismo. Esto fue búsqueda binaria y búsqueda lineal. Espero que les haya sido útil. Coméntenme si les sirvió y espero que les haya gustado. Hasta luego.